Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Me toca presentaros, como miembro de SOFIMA y presidente del Club Filatélico de Scouts y Guías, a Benito González Bugallo, a aquellos que no lo conozcáis, que me parece raro aquí, pero bueno. Benito hace muchos años empezó a coleccionar escultismo, temática, y pronto decidió dedicarse exclusivamente a una misión de Scouts de Checoslovaquia en 1918. Hacemos ahora el centenario de esta misión. Y Benito, a lo largo de todos estos años, se ha convertido en mayor especialista mundial de esta emisión. Lo cierto es que en Praga, en la exposición que hubo en agosto, no hemos visto otra colección más que la suya. En el Museo Postal de Praga no hay prácticamente nada, y lo que se podía admirar era su colección. En Praga obtuvo medalla de oro con 5 cuadros, medalla de oro 9 film. ¿Eso qué significa? Pues significa el reconocimiento a los 20 años o 25 que lleva coleccionando, estudiando, analizando y discriminando piezas de esta emisión. Ahora, en esta conferencia nos va a contar un poco cómo fue la evolución de esta emisión, por qué se realizó, los acontecimientos históricos y políticos que tuvieron lugar en Praga en aquellas fechas, y en fin, espero que os guste. Nada más. Gracias. Bueno, ante todo quiero ubicar lo que es la conferencia en el año 1918, lo que se produce en el 28 de octubre de 1918, es decir, hace justamente un año. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? En ese momento se produce el nombramiento de la primera República, y esto es lo que está ocurriendo en las calles de Praga. Vamos a ver un documental inédito hasta la fecha, de lo que está pasando en las calles de Praga. Es decir, que hay una movilidad por parte de todos los estamentos, sobre todo el público en general. La gente se tira a las calles. Habían estado dominados por los Augsburgo, por el Imperio Austrohúngaro durante 300 años. Entonces es la liberación. Entonces la gente no sabe muy bien qué es lo que está pasando. Saben que ya no van a pertenecer a ese imperio, a Cacania, que lo llamaban entonces, Cacania, lo veremos después. Entonces, bueno, se tira a las calles, pues con mucha alegría, con mucho jolgorio, y bueno, pues representaciones pues, del ejército, de las asociaciones juveniles, del folclore, bueno, pues un poco toda la sociedad. Esta es la avenida San Venceslao, los que conocéis Praga lo sabéis. Entonces, pues estas son las manifestaciones que se producen ese mismo día 28. Yo creo que prácticamente está aquí Praga entera, es decir, Praga en ese momento tiene 670.000 habitantes, y bueno, por el volumen de personas, yo creo que faltan muy pocas por salir a manifestarse. La gente, ¿qué es lo que hace lo primero? Pues encarama los edificios oficiales para quitar el águila bicéfala, en este caso, se encarama, en fin, jugándose la vida para tratar de quitar el águila de los Augsburgo. El águila de los Augsburgo, que al final la recuperan, y ese mensaje de unidad del imperio austrohúngaro, pues digamos que desaparece. Es la formación de los nuevos estados. Digamos que el 28 de octubre todavía no ha terminado la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial acaba en noviembre. Quitan también de los edificios todo lo que suponga alemán. Están aquí quitando un cartel en alemán. Es decir, a partir de ahora lo que queremos es nuestro país, lo que queremos es el checo como idioma oficial. Esa es la avenida San Venceslao, y entonces, bueno, pues aquí son desde tiempo inmemorial todas las manifestaciones, en el 18, en el 68, en la época comunista. Aquí es donde el manifestódromo, digamos, de Praga, ¿no?
sigue las manifestaciones en distintas partes de Praga. Esta es la Plaza del Reloj, que también conocéis los que habéis estado en Praga. Gente se manifiesta también en Zofinsky Ostrov, que es un islote que hay al otro lado del río, donde lo toma el ejército y es donde están armando, por si acaso, digamos que es un levantamiento incruento, donde, bueno, pues de cualquier forma se dota al ejército de las armas. A partir de este momento es cuando, digamos, se está formando la nueva república. Es decir, hasta ahora era los austriacos los que dominaban la situación, con lo cual hay un caos, hay una confusión, que no saben muy bien cómo va a derivar, pero por si acaso pues arman a la población, ¿no? Tenemos el apoyo de Estados Unidos y de otros países, entonces de nuevo manifestaciones. Si os resulta muy pesado, cortamos, son 10 minutos de documental. Esta bandera es de los Sokols, traducción halcones, es una asociación patriótica, sobre todo patriótica, y gimnástica, prohibida por los Augsburgo, porque temían que, que estuvieran muy jerarquizadas, y entonces pues temieron por esa vinculación al ejército y la suspendieron en 1915. En 1918, evidentemente, pues salen a las calles y apoyan al nuevo presidente. Estos son los discursos que se hacen en la Plaza del Reloj, y es pues todas las autoridades que van a hablar al pueblo en este momento. Se ubican justamente debajo de la estatua del reformista Jan Hus. Yo creo que le puedo dar un poquito, ya lleva 6 minutos hasta 14, yo creo que darle un poquito más. Sí, no, o pasa un poquito hasta el minuto 10 o algo así, porque esto es discursos. Puedes pasar un poquito más. Bueno, pues siguen las manifestaciones, siguen el desfile de los ejércitos. General de los ejércitos pues se manifiesta. Luego veremos algunas cartas de correo que están dirigidas a estos personajes que, bueno, digamos que es un gobierno de transición, no es el gobierno oficial. El día 28 es el reconocimiento del Estado, pero todavía, digamos que todavía no está el gobierno, es un gobierno en funciones, es un comité nacional, ¿no? Ese 28 de octubre, lo primero que hacen es tomar sedes importantes en Praga. Esta es el ayuntamiento, entonces cogen edificios emblemáticos donde van a ubicar pues distintos ministerios o distintos, por ejemplo, este es el del ejército, este
es el Parlamento. Este es Sofinsky Ostrov, que está al otro lado, como hemos dicho, que era donde se suministraba. Esta es la sede principal, que está justamente debajo del reloj. También en la primera planta tenían las oficinas. Son, digamos, cuarteles generales que en ese primer momento pues toman, este es donde se ubica el Ministerio de Cereales, que se llama, de Agricultura. Este es el Palacio Harrachov, que es el primer edificio que toman, este de aquí. Entonces ubican las oficinas y el correo ahí justamente. También aquí están los cadetes, es la ópera, la escuela de cadetes propiamente, y por fin lo que es el castillo. El castillo. Este es el puente de Carlos, este es el castillo donde van a estar los socols a la espera de que venga el presidente de la República a tomar posesión como primer presidente, ¿no? Este es el presidente Masaryk, que en ese momento estaba en el exilio, estaba en Estados Unidos, bueno, pues ganándose la confianza del presidente para el apoyo de la causa, el apoyo de la independencia del imperio austrohúngaro y la formación como república, ¿no? Ya ondea la bandera, que todavía no es la propia checa, sino la bandera de la presidencia, ¿eh? Bueno, pues pasamos, una vez visto esto, y bueno, se puede llamar sublevación en Praga, crisis, levantamiento, como queráis, pero es de un periodo revolucionario. ¿Revolucionario por qué? Pues porque supone la formación de nuevos estados, como hemos dicho antes, en noviembre, que es cuando se produce, es decir, en octubre es cuando se establece la república como tal, la República Checoslovaca. Entonces, desde ese momento hasta que viene el presidente, es decir, el 21 de diciembre, en ese momento hay un gran vacío, todavía no existe gobierno, hay un comité nacional. Bueno, pues esto es una tarjeta circulada, donde, bueno, pues aquí vienen los cañones apuntando a Alemania e Italia, están apuntando y están desangrando al león bohemio, ¿no? En ese momento, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en ese momento tenemos al emperador Carlos I de Austria, que fallece en el 16. Él quiere dejar el trono al archiduque Francisco Fernando, que sabéis que muere en un atentado en Sarajevo. Aquí tenemos el sello conmemorativo, muere en un atentado junto con su esposa el 28 de junio de 1914. Con lo cual, el trono, digamos, que pasa a Carlos I de Austria. Tenemos los sellos correspondientes, es decir, que él muere antes de todo este proceso. Y Carlos es el que, bueno, pues ya ve las primeras revueltas y los primeros levantamientos en Praga. Él ya no puede hacer nada, simplemente se limita a una amnistía, pero bueno, se le va un poco de las manos porque ya está el levantamiento. Tengo que mirar aquí. Bueno, este es el imperio austrohúngaro en 1914. Es decir, fijaos lo que supone todo este imperio, que abarca parte de Italia, que abarca parte del reino de los serbios y de los croatas, parte de Rumanía, es decir, todo este imperio que se va a quedar simplemente en esta poquita zona que es Austria. Porque Checoslovaquia sería todo esto, esto sería, digamos, en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial,
y antes de, digamos, del desmembramiento, de la disolución del imperio. Este es el emblema de los Augsburgo, inseparable e indisoluble. Cacanía, como lo llaman. Cacanía es Kaiserlich, aquí lo vemos en el matasellos. Los que saben alemán me van a perdonar, es Kaiserlich un... Königlich. Exactamente. Entonces, pues, Cacanía para... Entonces vemos bueno, vemos al emperador que ha muerto, vemos pasquines que lanzan el 28 de octubre a las calles con el emblema de los Augsburgo boca abajo, es decir, el imperio pues ya no existe, ¿no? Este es, como hemos visto antes en la proyección del documental, este es las primeras manifestaciones que ya son en mayo. Hay un descontento general en la calle y esta es una fotografía. ¿Qué es lo que hace el presidente? El presidente en ese momento está en Estados Unidos, está en Chicago concretamente. El 5 de mayo hay todas estas manifestaciones en pro de la nueva república. El que está consiguiendo, el que está pretendiendo pues, hacerse amigo del presidente de los Estados Unidos y que le apoye en la causa. Se llama Tomás Garrigue Masaryk. Garrigue porque la mujer era americana y la mujer tiene muy buenos contactos y es la que le introduce mediante amigos, empresarios y demás a hablar con el presidente de Estados Unidos. Estas son las manifestaciones, como hemos dicho, y él no va a venir hasta diciembre de 1918 a tomar posesión del nuevo cargo. Aquí vemos el acuerdo que se firma en mayo de 1918, en el que con el presidente Wilson, evidentemente, pues firma un acuerdo calcadito al de los Estados Unidos, en principio. Este es la proclamación de la declaración de la democracia, del acuerdo. Este es el mapa de nuevo para que ahora lo veamos como mucho más nítido y mucho mejor. Esto ya sería Austria, este poquito, esto sería Hungría y esto sería Checoslovaquia. O sea que Austria pierde casi una gran parte de sus posesiones. Manifestaciones ya el 28 de octubre, que lo hemos visto antes en el documental, y no vamos a detenernos mucho. Manifestaciones en las calles, en los edificios, como hemos visto antes también, se van desprendiendo de todo lo que suponga vínculo con los Augsburgo. El águila bicéfala, como vemos arriba, está tachando justamente en uno de los carteles en alemán, está dejando simplemente el checo, como vemos aquí. Esto es una torre que también era representación de los Augsburgo, también es lo único que hacen así un poco violento, pero en general hemos visto también en la película pues estas imágenes que estamos viendo, aquí en la participación de uno de los scouts, que desfila junto con los sokols que le vemos aquí atrás, pues desfilan por las calles. Esta es una imagen que me gusta porque es del mismo día 28 de octubre y se ven a unos chicos que pudiera ser que fueran scouts, pero que están tachando en uno de los buzones de correos el águila bicéfala. Es muy significativa. Es decir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar el periodo que existe entre los sellos de correos que están vigentes en ese momento, es decir, de Carlos I y los primeros de la Nueva República. Aquí vemos al castillo, que bueno, ya están vigentes el 18 de diciembre. Entonces, en este periodo, digamos, vacante, en este periodo de transición, vamos a estudiar qué es lo que va a pasar. Hemos dicho que la euforia de la gente es la que supone el que acelere ese tema. El gobierno está en otros asuntos y le preocupa poco el tema de correos. Bueno, hay sellos todavía
austríacos, entonces le preocupa muy poco, se dedica a otros menesteres. Entonces vemos esta carta, por ejemplo, que no tiene sellos, pero sí que tiene aquí un pago y aquí tiene un matasellos, o sea, esto está franqueado, han pagado por ella, y aquí Praga está tachada ya en alemán, Praga en checo. Entonces hay cartas de esta época que efectivamente tienen sellos, hay otras que van con marcas, hay otras que no tienen. Esta, por ejemplo, está dirigida al Comité Nacional, está dirigida al Comité Nacional y tiene el sello justamente al reverso de la carta, un sello de Carlos I, y está boca abajo, es decir, no estamos de acuerdo con la monarquía, entonces lo ponen boca abajo. Entonces, ¿qué es lo que se dedica la gente a hacer, sobre todo los filatélicos? Pues se dedican a hacer sellos, o simulacros de sellos, o, bueno, proyectos. Individualmente la gente pues se dedican a hacer estas cosas, estas viñetas, estas impresiones de lo que pudiera ser un futuro sello. Se dedican a hacer pues estas fantasías de todo tipo. Digamos que de estas no hay absolutamente nada circulado. Lo que sí hace la gente, es mucho más barato, son viñetas o impresiones directamente sobre la carta o sobre la tarjeta. Por ejemplo, bienvenido República Checa, pone aquí, o por ejemplo una viñeta con el león rampante, con el león de Bohemia. Entonces, pues sencillamente las echan al correo, ¿no? Más viñetas. Esta ha salido recientemente en una subasta, es desconocida, entonces, bueno, es la primera vez que la veíamos. Checoslovaquia, yo no me he atrevido a pujar por ella, pudiera ser que fuera real, pero al no tenerla presente no vemos si la marca está impresa y después la han matasillado posterior, en fin. Estas son, digamos, prototipos de marcas que se hacen. Y por fin empezamos las sobreimpresiones que llegaron a circular. Digamos que hay dos tipos de sobreimpresiones. Unas sobre los sellos que se hacen para Austria y los que se hacen para Hungría. Los que se hacen para Austria, que son estos sellitos, se hacen para Bohemia, Moravia. Y los que se hacen para los sellos de Hungría se hacen para Eslovaquia. Esto es un señor que vive en Luboka. Luboka es la parte sur de Checoslovaquia, al lado de Pilsen, al lado de Budějovice, Budweis para los cerveceros, Budweis. Entonces, bueno, pues este es un señor filatélico, jardinero, había cuidado de los jardines reales, de la monarquía y demás, y bueno, pues se le ocurre hacer este sellito con un león rampante en el que pone República Checoslovaca, Estado checoslovaco, ¿no? Entonces, los hace invertidos, los hace en rojo y lo pone en circulación el 28 de octubre. El 28 de octubre. Ha llegado el día 29. O sea, es un correo que ha circulado, que está certificado y ha llegado a su destino. Con lo cual es una pieza interesante. Bueno, pues hace distintos sellos, distintas impresiones sobre enteros postales. Esta también, bueno, pues estos son invertidos en color rojo y también... ¿Perdón? Un error. No, lo hace expresamente en rojo y en negro. Ha llegado también a su destino, lo vemos en el matasellos del reverso. Segunda sobreimpresión revolucionaria, especulativa también, es decir, en ningún momento están autorizadas por nadie. Este señor simplemente coge la impresión,
imprime sus sellos y los manda al correo. El correo, como hay un caos enorme, pues lo admite, no hay ninguna orden en contra de que esto pueda o no pueda ser válido. Esta, curiosa, esta República Checoslovaca, sobre sellos también, como hemos dicho antes, austríacos, esta lo hace un comerciante filatélico. Comerciante filatélico, que si esto es estamos hablando del 1918, en el 19, este señor es encarcelado por esto. O sea, en Checoslovaquia no se andan con tonterías. Igual que el anterior, le piden cuentas y se presenta un día a la policía en su casa y le dice, oiga, vamos a ver, enséñeme los troqueles de esto que ha impreso usted. Bueno, pues esto es lo que tengo, pero no se preocupe usted porque ha sido destruido. No, no, usted tiene que declarar y hay un juicio por esto. Entonces, este señor va a declarar, al final no sale culpable, pero este otro evidentemente va a la cárcel. Es muy rara, esta es francamente rara, esta está circulada el 3 de noviembre por este tal Lebek, que es el comerciante filatélico, y está mandada a Rosler Orowski. Quedaros con este nombre. Rosler Orowski forma parte de todo este tinglado filatélico. Veremos ahora porque es un personaje curioso. Después de todas esas especulativas surge este señor es un experto en filatelia relativo, porque luego autentifica o expertiza determinadas piezas que son falsas, o sea que bueno, está en entredicho. Este es el director de correos de la segunda oficina postal más grande de Praga. Entonces este señor propone al gobierno directamente, a ese comité nacional, no al gobierno, que todavía no hemos dicho que no existe, sino que está en funciones, le propone una serie de marcas que él ha hecho. Evidentemente son desestimadas y no se llevan a cabo. El comité nacional dice, bueno, hay que dar tiempo al tiempo y vamos a sacar sellos propios de Checoslovaquia. No queremos sellos austriacos con ninguna sobrecarga o sobreimpresión. Entonces aquí tenemos otro señor que se dedica a hacer Finis Austria. Tampoco hay ninguna carta circulada con estas marcas. O esta otra posta checoslovaca. Y surge este señor que es el que os hablaba, que este señor es un personaje curioso. Sale en un sello conmemorando el centenario del deporte olímpico checo. Entonces este señor se llama Josef Rosel Orowski. Este señor es rico por naturaleza, regenta una de las mayores droguerías, farmacias de Praga. Entonces se permite el lujo de hacer lo que a él le gusta. ¿Qué es lo que le gusta a él? El deporte en general. Este señor le manda su padre que se vaya a Europa, que aprenda idiomas y que aprenda también de droguería, tendencias, etcétera, etcétera. Entonces este señor pues, se dedica pues, a ver cómo están los puertos en Europa, a ver cómo en Inglaterra, por ejemplo, juegan al rugby, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues este señor también es filatélico. Entonces, este señor está en el Comité Nacional Revolucionario, vamos a decir, porque todavía no existe el gobierno nacional, y digámoslo así, porque esto da lugar a controversias. Es decir, podríamos debatir largo y tendido sobre este tema, si son necesarios estos sellos, si son necesarias estas marcas, si podría haber pasado todo sin todo este tinglado, ¿no? Entonces, este señor pues propone también unas marcas, gobierno provisional checoslovaco. Aquí lo vemos, sobrecarga los sellos austríacos y lo propone al gobierno. ¿El gobierno qué dice? Pues ni sí ni no. O sea, que no hay una autorización propiamente para que se sobrecargue esto, pero vamos, tampoco dice que no, con lo cual este señor dice, pues adelante, y empieza, efectivamente, pues veremos, hay dos tipos, y empieza pues a
a sobrecargar esos sellos. ¿De dónde toma el escudete? Pues del membrete de las cartas oficiales. Esta está mandada al Comité Nacional Checo, al castillo, a la escuela de cadetes. Y estas son las marcas que él ha hecho previamente. El gobierno provisional checo, bueno, pues vemos que está mandado al Club Náutico de Praga, que lo funda él en 1800, lo funda él, digámoslo. Este señor es un eminente... 1887, exacto. Entonces, sobrecarga distintos sellos con distintas marcas de distintos colores, toda esta serie está sobrecargada. Aquí lo vemos, de dónde está tomado. Esta carta es curiosa porque está mandada desde el ayuntamiento del Hotel de Ville hasta Berlín. Es la primera carta que sale fuera del país. Y llega, está mandada el día 8 y llega el 13 de noviembre. Es decir, porque todo esto está pensado, estas sobrecargas, sobreimpresiones, mejor dicho, están pensadas solamente para Praga y alrededores. No están pensadas para que salgan del extranjero, con lo cual esta se ha colado y ha viajado hasta Berlín certificada, con esas sobrecargas de gobierno provisional checo. Aquí vemos el membrete de las cartas, el escudete lo vemos de dónde está tomado. ¿Qué es lo que ocurre? Que dice, uy, si nos hemos olvidado de los legionarios, si nuestros legionarios están luchando en Siberia, entonces vamos a hacer otra sobreimpresión con el escudo de los legionarios, que aquí lo tenemos. Entonces están muriendo en el frente italiano, en Siberia, están masacrados. Todo por una buena causa, y es el establecimiento de una nueva república. Y entonces, bueno, pues hacen esta impresión de exactamente lo mismo, lo toman del membrete de las cartas, lo hacen en rojo, en azul. Hay dos tipos también, que no nos vamos a detener. Este es el señor en cuestión, con múltiples medallas y condecoraciones, aclamado en aquel momento por toda la sociedad deportista. Aquí vemos pues, una de las tarjetas circuladas, un entero postal circulado. Dice: mañana 19 de noviembre, por la tarde, después de la sesión parlamentaria que digamos que todavía, y hago mucha insistencia en ello, no es oficial, tendremos reunión en nuestro comité revolucionario, comité revolucionario, es decir, todavía están las cosas como muy en mantillas. Está mandada justamente a él, al domicilio. Están cartas también mandadas a él directamente. Están mandadas a la oficina de los Scouts. Vemos arriba una insignia de los legionarios, que es clavada a lo que es la sobrecarga. Luego hay otro señor que digamos que también es oficial, semioficial, como queráis llamarla. Este señor es secretario de la Administración Pública y dispone para su correo personal que se hagan unas sobrecargas en el que pone simplemente correo checo. Sobre los sellos austríacos pone correo checo, lo vemos aquí. Simplemente pone eso. Entonces, bueno, pues ha circulado, y están prácticamente todas las que encontramos de él, están mandadas a su familia. Joseph Fontana, este señor se llamaba Fontana, y se reconocen, bueno, pues tres tipos de estas. Este es otro tipo, con la C grande, que lo vemos aquí, la C grande Česká pošta y la C pequeña Česká pošta. Están mandadas a edificios sí, oficiales. Esto es exactamente lo mismo.
Y por último hay otra sobreimpresión autorizada y es del ministro de Eslovaquia, que decide pedir 4 planchas de zinc con esta sobreimpresión Česko-Eslovenska Pošta, correo checoslovaco. Entonces, con esto, si antes eran austríacas, ahora son destinadas a los sellos húngaros para toda la zona de Eslovaquia. Están mandadas a la droguería del señor Rosler, que hemos visto antes, Drogist, como ves aquí, y están circuladas. Digamos que estas tienen validez hasta abril de 1919, es decir, una vez que ya tenemos sellos checoslovacos, siguen circulando toda esta serie de piezas, ¿no? Vemos aquí también, dirigido a la droguería, también. Estas tarjetas son curiosas porque por el reverso son, digamos, los pedidos que hacen de toda parte del imperio, bien sea desde Bosnia, desde Alemania, viene lo que es la receta. Es curioso leerlas por detrás, como por ejemplo desde Bosnia le piden 1 kilo de cocaína o le piden bueno, pues una serie de productos a la farmacia, con lo cual era muy importante dentro del imperio. Esta farmacia, que estaba en el centro de Praga, incluso hay un problema con una invasión de topillos y de ratas en Checoslovaquia, y el propio gobierno acude a este señor a pedirle que le ayude porque sus existencias de estrinina y de venenos está agotada, con lo cual, en fin, es una señal de que era muy importante. Es una carta también circulada que viene desde Hungría, con la sobrecarga, con la sobreimpresión correo checoslovaco, y viene a los Boy Scouts. Por fin, ya un poco harto, el ministro de Finanzas lo que le interesa son los sellos. Y dice, aquí no estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo tiempo, aquí lo que interesa es impulsar que se impriman esos sellos definitivos checoslovacos. Y este señor, que es el ministro de Finanzas, es el que apoya o el que, digamos, prohíbe de inmediato toda esa circulación que está existiendo, con lo cual, si está prohibiendo algo, de una forma u otra, estaban autorizados de una forma tácita, ¿no? Con lo cual esa es la controversia que se da en estas series, ¿no? Por fin tenemos a este hombre que ha dado mucho que hablar dentro del deporte, dentro de la sociedad checoslovaca. Aquí tenemos el emblema de la droguería. Él estaba asociado con Milde and Rosler. Entonces, bueno, pues es el que crea el club náutico, es el que está encargado de los scouts, y le vemos aquí múltiple medallista. Es el que inicia deportes como el canoísmo, no sé si es así, el canoísmo, remo. Pide las primeras canoas a Canadá, es el que, bueno, pide los primeros esquíes a Dinamarca, que no existían. Arbitra el primer partido de fútbol en Checoslovaquia. Exacto. Entonces, bueno, pues es una persona que apoya, potencia, es el que se atreve en la avenida San Venceslao, en pleno invierno, de hacer una carrera de esquí, ¿no? Nevada, claro. Entonces, este señor, ¿qué es lo que hace? Este señor, que está en el Comité Nacional, le dice al gobierno provisional, insisto una vez más, vamos a ver, ustedes tienen un problema, ya no tienen una seguridad plena porque todavía hay funcionarios austríacos en correos. Entonces, las cartas las pueden llevar los Boy Scouts. Y este señor, pues lo único que hace es decir, propone, bueno, estas son unas sobrecargas que no han llegado tampoco nunca a circular, digamos, de las sobreimpresiones de antes en los sellos propiamente estados. Entonces, este señor, ¿qué hace? Este señor no sabe muy bien si conocía, se piensa que sí, lo que había sucedido en 1900 en Mafeking, en el Transvaal, es decir, en Sudáfrica, en Johannesburgo,
en el asedio de los bóers. No lo sabemos con certeza, pero pensamos que sí. Entonces lo que hacen es a los cadetes mandarles con la correspondencia entre las líneas enemigas. Entonces este señor, Orovsky nuestro, lo que propone al gobierno es decir, para que haya una seguridad, porque hay gente que no se puede confiar, porque están todavía en la creencia de que el antiguo régimen es el válido y es el... Entonces, mis chavales van a coger el sobre y lo van a llevar en mano a todos los estamentos oficiales. Este señor, entonces, es lo que propone al nuevo gobierno. Y para ello crea unos sellos únicos en lo que dice Correo Scout Checo, al servicio del gobierno nacional. La entrega de la correspondencia se hace siempre en mano. No nos confundamos porque aquí hay un señor que se dedica a hacer un sello en Grenadines, en San Vicente, y está echando un Boy Scout, sí tiene ahí la bicicleta, pero está echando a un correo, por lo cual este señor no sabe cómo funcionó el correo, porque se entregaron en mano, o bien en bicicleta o bien en transporte público, ¿no? Bueno, pues hace unos sellos, dos concretamente, uno en azul y otro en rojo, símbolos, los colores nacionalistas, el rojo y el azul. Y bueno, pues lo vemos aquí, esto es el árbol del tilo, las hojas del árbol del tilo, las vemos aquí, en la parte superior. Y bueno, pues luego el león de Bohemia, que como sabéis tiene siempre dos colas, para distinguirlo pues del nuestro de Castilla o de, yo que sé, de Finlandia, de países que tienen al león como emblema, el ruso por ejemplo, pues el emblema el símbolo de Bohemia es el que emplea aquí en este es posterior, simplemente es para detallar que es un dentado similar y se hace para la legión en Siberia, para la armada en Siberia, es de 1919. Entonces empiezan a hacer una misión de 30.000 ejemplares del azul y 50.000 del rojo. Hay distintas características, hay una primera y una segunda impresión, hay unos engomados distintos. En ese primer momento no hay sellos, con lo cual se emplean matasellos simplemente. Aquí vemos uno de fecha 2 de noviembre. Se hacen pues múltiples colores para probar, a ver con cuál nos quedamos. Entonces pues hacen distintas variedades. Al final va a ser el azul, en este que vemos tantos. Al final va a ser el azul el que predomine, ¿no? Vemos errores de impresión, de manchas, de pliegues, de cortes, de faltas de impresión, descolorados, etcétera, etcétera. Digamos que este sello se hizo de uno en uno, es decir, es imposible encontrar pliegos, o encontrar bloques. Se hizo, esta por ejemplo es una tira de papel en la que hay tres, se imprimió uno, después el otro y el tercero. En esta exactamente lo mismo, es decir, se hicieron de uno en uno. Hay pliegues como vemos aquí, hay offset, impresiones, hay cortes. También se hicieron con un resto de cartulinas, se hicieron estos enteros postales que como bien sabéis no está pegado el sello, simplemente está impreso en esa cartulina, ¿no? Vemos más errores de impresión. Y ahora toca el 20 que se hace en rojo definitivo, pero bueno, se buscan otra serie de colores, desde un naranja, un vermellón, un turquesa, hasta que definitivamente pues, el que eligen es el rojo, ¿no? Más errores de pliegues, más errores, estos son offset que se produce por la impresión de la plancha todavía reciente, la tinta todavía reciente, por la superposición de una plancha y otra. Y deciden pues, hacer también tres matasellos.
tres matasellos, que es NV, Narod Vivibor, perdón, Narod Vivibor, que es este de aquí, NV, que hay dos tipos, Posta Scoutu, Correo Scout, Praga 1918, y este espacio para poner el día, hubo tres tipos, se notan pues, por una serie de muescas que hay, los tipos, y luego pues este ovalado, que es el Narod Vivibor, que es del gobierno nacional, que se empleó en el ayuntamiento sobre todo, y fue estampado en estos colores. El Posta Scoutu, que quiere decir entregado por el Scout y recibido por. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Es decir, la carta llegaba, en el comité, en la oficina, el Scout ponía los sellos y entonces entregaba, aquí propiamente escribía el Scout y aquí el que lo recibía, con lo cual sacaban el contenido y esa carta volvía de nuevo a la sede donde estaba ubicada la oficina de recolección de la correspondencia. Aquí vemos una carta completa por todos los matasellos, es decir, está mandado del cuartel general del ejército en Praga, está mandado al Comité Nacional en Praga, aquí han tachado una dirección y está reenviado al quien es en ese momento el encargado del ejército, Seiner. Está libre de cargas, que vemos aquí en esta marca, y está mandado con estos dos sellos, matasellado Comité Nacional, Narod Vivibor, y el Posta Scoutu está entregado el día 13. Está mandado por el Scout Novak, y lo recibe el día 13 este señor, que es la firma esta. O sea, esta sería una carta, digamos, completa, porque vemos que en algunas pues falta un matasello o falta incluso, bueno, pues una firma. Vamos a ir viendo. El día 28 de octubre, es decir, cuando hemos visto todas esas manifestaciones en Praga, en todos los periódicos de Praga, en los principales periódicos, se publica este anuncio. Es decir, a todos los scouts, os llamo para que ejerzáis vuestro deber. Venid el martes por la mañana y si es posible en uniforme. Entonces este es un restaurante de Praga que he sacado yo este año la foto, o sea que aunque veáis aquí panería y esas cosas, no es del año 1918. Lo tenéis aquí. Entonces, bueno, pues es un edificio céntrico, subiendo por aquí tenemos San Venceslao. Se convoca en este restaurante, el director general de los scouts convoca a todos los scouts para que ejerzan su deber como carteros. Y tenemos aquí una relación de los 96 carteros que van a ejercer ese servicio. Aquí tenemos 96 y 3 chicas. Tenemos aquí un carnet de este señor, que es uno de los que no van a ejercer, porque claro, no todo el mundo se presente, pero no va a ejercer pero es de la época, es de 1901, que estaba en edad, tenía edad ya pero por cualquier causa este señor no figura dentro de los mensajeros que llevaron las cartas. Por lo menos yo no he encontrado ninguna carta con el nombre Calus. Al principio todo se viene realizando de una forma, bueno, pues extraoficial. Y el día 7 de noviembre, se reúnen y entonces hay unas normativas de cómo se va a hacer todo esto. Entonces, pues, dicen, son 5 puntos, dice, los scouts dispondrán de acreditaciones. Las cartas se entregarán para su reparto en el Palacio Jaracho. Todas las cartas llevarán sellos scouts. Si no es posible entregarlas de inmediato, será devueltas al oficial que las confió. Y para verificar la aceptación existe un sello de caucho, en el que figura el nombre del scout. Entonces aquí están pues, los distintos que hemos visto, el NV, Posta Scoutu, el ovalado, que es de la asociación Scout y este que es entregado por el Scout. Digamos que esto es lo que regulariza ese servicio postal. Y digamos que se van a mandar sobre todo al gobierno,
nunca a personas independientes, nunca a personas particulares, siempre va a ser a cargos oficiales. Esta carta, por ejemplo, es una citación: preséntense sin falta esta tarde a las 4 en el Comité Nacional. Y está mandado, pues como vemos, el día 2 de noviembre a las 10:30 horas, o es una citación. Esta, pues exactamente lo mismo, es una misiva en la que el scout surca, bueno, pues dice que hay 9 scouts y 3 guías haciendo un servicio en el Comité Nacional, en la jefatura. Esta es una tarjeta de identidad en la que, bueno, se autoriza en nombre del Gobierno Nacional, pues, a llevar la correspondencia en óptimas condiciones, que sea rápida, que sea segura, que sea secreta, sobre todo eso. Esta, pues, exactamente lo mismo, es una citación en la que el día 2 de noviembre, se cita para el día 3 para que hagan el servicio postal al gobierno. Esta es Praga en ese momento. Praga 1918 y cómo está organizado el tema. Tenemos aquí el castillo de Praga, que sería este 2, tenemos la Academia de Cadetes, el Parlamento estaría aquí, los que conocéis Praga, esta es un islote, bueno, pues está la isla de los tiradores, que es donde se hacen ejercicios en ese momento, los tiradores al arco, y bueno, pues aquí está el Ayuntamiento, el Comité Nacional, y aquí está un islote donde está ubicado el Club Náutico. Esto, digamos que es, entonces, bueno, pues digamos que la colección mía versa sobre todos estos movimientos de traslado de cartas de edificios emblemáticos a los distintos estamentos. Esta es una carta mandada al Comité Nacional, está mandada al doctor Zarachnik, está reenviada, porque en principio está mandada a la Escuela de Cadetes, está tachado aquí, y está reenviada. Tiene sellos austriacos y el sello checoslovaco de los scouts. Está mandado por el scout Zalli, entonces son francamente difíciles porque, bueno, son raras estos franqueos mixtos. Esto es un sobre grande para correspondencia, está doblado aquí. Nutne es de primera necesidad, con rapidez, con urgencia. Está mandado por el scout Estretijo el día 12 de noviembre. Está mandado a Jindriska. Jindriska es uno de los edificios emblemáticos, un palacete en el centro. Está mandado, bueno, pues, al palacete al Comité Nacional, que es el primer edificio que toma en Praga. Exactamente lo mismo, está bien dirigida al ejército, a la escuela técnica del ejército, que estaba en Zofín, donde habíamos visto antes. Zofín es Sofía, la isla de Sofía, estaba al otro lado del río, y es donde estaban, digamos que, dando el armamento al ejército, ¿no? También con sellos austríacos. Esta concretamente viene de Viena a Praga. Nunca hubiera sido de Praga a Viena, jamás. Hemos dicho que era un servicio postal de Praga y alrededores. Esta, pues, exactamente un poco igual, es decir, los sellos austríacos por detrás, cerrando la carta, y la reciben en Praga y me está mandando al Palacio de Jindriska. Exactamente lo mismo, entregada por el scout Nusla, viene también de Viena el día 7 de noviembre y está entregada el día 10 en Praga. Las sedes, bueno, pues las sedes son distintas, se van moviendo. En principio habían tomado una serie de edificios, pero luego, por conveniencia, pues lo que hacen concretamente es aquel que mejor convenga, pues montamos allí el servicio de correos, el servicio de mensajería. Entonces, el primero día, 28 de octubre, están en el Palacio Jarrachov, como hemos dicho. El 10 de noviembre se trasladan a la Academia de Cadetes. El 13 de noviembre se van al Parlamento. El 16 de noviembre hay una segunda oficina scout que se abre. Y el 25 de noviembre por la tarde se suspende. Es decir, que tenemos, francamente, 3 semanas en las que un periodo muy corto, en las que este servicio
está vigente el día 25 de noviembre. Por la tarde se suspende el servicio. Hemos dicho antes que este es un edificio muy emblemático en Praga. En esta primera planta tienen la oficina el Comité Nacional y a su vez los Scouts, donde empiezan ese servicio de mensajería. Esta pues está mandada al castillo, a la escuela, concretamente a la profesora Matikova. Está mandada el día 4 de noviembre y está mandado de donde hemos visto antes, desde el ayuntamiento, el Hotel de Ville, al castillo, a la escuela. Este es el Palacio Kundryska. El primer día toman este edificio. Aquí vemos en la carta con membrete, Kundryska ulice, el Palacio Harashov. Está mandado al presidium de los impresores del gobierno nacional de Checoslovaquia. Esto pues exactamente lo mismo, está mandado al castillo, a la escuela de cadetes, también franqueo mixto, es decir, esta carta viene, digamos, la circula, la matasellan en Praga, llega a la oficina de los scouts le ponen los sellitos y la mandan a circular donde corresponda, a Hradčany en este caso. Este es el portal, el cuerpo de guardia de los sokols, los halcones, llevan una plumita aquí que no está muy nítida, y son los que se encargan, bueno, de la seguridad de ese momento. Habían estado prohibidos, como hemos dicho antes, en 1915 habían sido encarcelados, a algunos les habían dado muerte y algunos habían pasado a los scouts. Entonces, bueno, pues están encargados desde el primer momento de la seguridad del presidente, que va a llegar, todavía hemos dicho, está en el exilio. Están mandadas 2 cartas a la Sokolska, es decir, al cuartel general de los Sokol. Esta es la estación de ferrocarril de Praga. Entonces, bueno, pues el día 4 de noviembre pues hay una cartita en el que, bueno, pues dice, el 4 de noviembre el jefe del equipo 19 se dirige al presidente de los scouts diciéndole que el equipo está prestando el servicio en la estación. O sea, están pendientes de que llegue el presidente, va a venir en tren, como veremos, y va a venir a esta estación. Ahora lo veremos. Está dirigida al doctor Ritz. Es un abogado eminente de aquella época, es decir, aquella época estamos hablando de que gente de renombre no hace falta ni que pongan la ubicación de la plaza, el domicilio. Entonces simplemente pone el doctor Ritz y Praga, y ya está localizado, ya está ubicado. Este señor fue el que le llevó los asuntos, fue abogado, el que le llevó los asuntos a Orovsky, a toda la familia, a la farmacia, etcétera, etcétera. Esta que vemos aquí es la isla de los tiradores, Streletsky Ostrov. Este es el puente de Carlos. Entonces, en este otro puente es una isla que hay una cafetería, ahora un restaurante agradable. Esta está mandada del Comité Nacional, que en ese momento está ubicado aquí. Y aquí, por ejemplo, no tiene ninguna marca y pone Scout Bone, es decir, entregada por el Scout Bone. Estos son donde opera el servicio de mensajería, Praga y alrededores. Estos son los distritos que figuran, y imaginaros Karlín, 7.000 habitantes, o sea que es que Praga es pequeña. Esta está mandada directamente a Rozhedorowski, en mano, está mandada desde el ayuntamiento. Estos son los distintos distritos y cartas desde Mishov, que es un distrito de Praga, Vinohrady. Esto pues es exactamente lo mismo. Esta está tomada concretamente del edificio donde el abastecimiento de trigo, los cereales, es lo que importa a un gobierno básico, es decir, que la población no pase hambre, y están mandados pues a la central de abastecimiento. Estos son 2 distritos, Varsovich y Nusle, Karlin y Zivkov. Estos son, digamos, tarjetas que han puesto un sello. Esta está concretamente mandada a un representante del gobierno, el doctor Chalupa,
Y entonces, pues simplemente son cartas que por el reverso pone certifico haber recibido el telegrama. Entonces, con esta carta acompañaba un telegrama, es decir, como son tarjetas postales, y en el reverso pone ese texto. No hay nada para extraer, entonces se entrega recibí, digamos, y el telegrama. Este es el doctor Sukup, también va a formar parte del gobierno, entonces tampoco pone recibido por Sukup, pero sí vemos que la firma corresponde, es suya, vamos, por aquello de legalizar un poco, de ver la certificación de si corresponde o no corresponde. Este señor, como hemos dicho antes, que había propuesto en su primer momento aquellas sobrecargas revolucionarios y que no fueron admitidas por el gobierno en la espera de que hubiera sellos posteriores. Este señor es el que regenta, digamos, es el jefe de la segunda oficina postal de correos de Praga, que están mandadas a su nombre. Están mandadas el día 10, aquí vemos un matasello oficial de correos, y aquí tenemos al de los scouts, entregado por el scout Surka y Bohm, también ahí. Mandadas a magistrados de Praga. Este es el señor, un abogado procurador, el director de los ferrocarriles públicos, también está mandada una carta también a él, Isidor Zaranich, y entregado por el scout, y ya lo vemos aquí. Bueno, en el reverso, esto tendría cortado, en el reverso vemos los sellos austriacos con el rodillo que han aplicado. Este es exactamente lo mismo. Aquí lo curioso es que han arrancado los sellos austríacos. Están mandados de un barrio de Praga, Bubek, y están arrancados los sellos austriacos y han puesto probablemente el scout. Esto es por franqueo mixto también, mandado al Comité Nacional, entregado por el scout Calibera. Esto pues también exactamente igual, mandados al Comité Nacional. Este también es un político checo, uno de los fundadores del Partido Socialista, y bueno, pues está mandado a Koflak, que es uno de los que da el discurso que hemos visto antes en el documental, ese 28 de octubre. Esto está mandado a un empresario que, bueno, es una de las pocas cartas que se ve que un especialista como Gilbert expertiza este tipo de cartas. Es francamente raro ver una carta especializada, pero efectivamente Antonín Prokop existe. ¿No hay un Prokop que está en los scouts también? También Está ese. Pero este es un industrial, además figura que tiene esta empresa Javelska y Metz, y la dirección es correcta, el sello es correcto, los matasellos son correctos, y ha circulado, y además está mandado por el Scout Machas y por Antonín Prokop, que es su firma, con lo cual este señor, que normalmente no expertizaba piezas, tenemos aquí a Paje, que la ha conocido personalmente, no expertizaba piezas, esta se atreve a certificarlas, ¿no? Normalmente lo que hace este señor es expertizar sellos o matasellos, le vemos aquí, esto es muy normal, pero una carta, digamos que este será anverso y este sería el reverso, o sea, esto vendría por detrás, ¿verdad? Es raro ver esa carta. Esto está mandado a la droguería, Milder a Rosler. Milder es el socio, con lo cual está tachado, porque está mandado a Stepanska, a la droguería. No, vamos a tacharlo, que no corresponde al socio, a la socia, y está mandado al domicilio particular de Rosler. Esto es exactamente lo mismo, cartas a la droguería, pues igual, es decir, está entregado por el Scout Boma y está mandado a Stefanska y de nuevo al domicilio particular. Del gremio de drogueros y farmacéuticos de Praga está mandado también y está reenviado en este caso a la droguería. Este es otro sobre grande para documentos y demás.
Bueno, pues es otro sobre también veis las cabezas boca abajo, no estamos de acuerdo con la nueva toma de gobierno, con el nuevo Estado, y entonces, bueno, pues está mandado al transportes públicos y automovilistas del Comité Nacional, está mandado el día 12 de noviembre y bueno, pues ahí está. Bueno, pues también exactamente lo mismo, el director de la oficina de correos, pues exactamente igual. Que hemos visto antes en el discurso, que es el máximo responsable de los SOCOLs, de los halcones que decíamos, que está mandada directamente a él, el doctor Seiner. Pues un poco más de lo mismo. Exactamente igual, franqueonistas. También hay una rareza y son telegramas. En este telegrama lo que se dice es, está mandado al gobierno y dice: podemos a partir de ahora permitir que nuestros niños estudien exclusivamente el checo y dejar el alemán de un lado. Entonces, bueno, pues es curioso, ¿no? Es curioso. Por fin, Masaryk, que estaba haciendo proselitismo, estaba haciendo amigos en Estados Unidos para el apoyo a la causa, regresa. Habíamos dicho que el servicio se había suspendido, regresa el día 21 de diciembre, regresa a Praga. Regresa a Praga con todos los honores para tomar posesión como presidente de la Primera República. ¿Y qué es lo que hacen? Autorizar por un día para que los sellos que habíamos visto antes, el rojo y azul, se sobrecarguen. Presidenta Masaryka, llegada del presidente Masaryk. Está mandado a su CUP, el señor que veíamos antes, a la escuela de cadetes. Esto es francamente difícil, se hicieron 600 sobrecargas. Entonces, bueno, pues hoy día alcanzan unos precios espectaculares en subastas. Y máxime cuando hay un sobre circulado, porque bueno, fragmentos sí que encontramos. Esta es una prueba de que se hicieron en negro, se hicieron para el rojo y en rojo para el azul. Este es el presidente que acaba de venir de la estación de ferrocarriles y baja por toda la avenida San Venceslao para ir en su coche descapotado hasta el castillo a tomar posesión. Entonces vemos la estación ahí al fondo. Entonces bueno, la acompañan parte de las legiones, parte de los scouts. Bueno, habían estado los scouts ahí con el tema de la correspondencia. Entonces este es el viaje que hace cruzando todo lo que es el país, todo lo que es Austria, y se desplaza hasta Praga. Todo esto lo hace en tren. Entonces, a lo largo de las paradas, de las distintas paradas, va mandando una serie de telegramas que hoy día son conocidos, autentificados, expertizados, una docena más o menos. En esta colección hay 2. Entonces, bueno, pues telegramas como que la madre está en Praga, es decir, la mujer de Masaryk está en Praga ya. La hija había estado presa por motivos políticos, Alicia Masaryková. Y el hijo viaja con el padre. Entonces baja en una estación de Budejovich, por ejemplo, aquí está, en Budweis. Y entonces ahí dice, manda una carta al gobierno, aquí están perfectamente ilustradas, están detalladas. El 20 de diciembre, pues le manda al Comité Nacional diciendo: papá, estamos bien, llegamos mañana. Entonces, bueno, pues hay un seguimiento por los textos de los telegramas, hay un seguimiento de qué es lo que está ocurriendo en cada momento de ese trayecto, ¿no? Síntomas para detectar si un telegrama es auténtico o no. Pues mirad, aquí tenéis una serie de pliegues. O sea, este telegrama viene plegado, con lo cual aquí está cortado, aquí está cortado. O sea, vendría plegado y plegado. Además de otra serie de cosas, ¿no?
Entonces, bueno, pues estaba mandado diciendo que, bueno, pues que las delegaciones de Francia, Inglaterra e Italia le estaban esperando y tal. Entonces, pues al Comité Nacional, etcétera, etcétera. Esta es otra carta también circulada, en la que está ya mandada a Banisek. Banisek es uno de los presidentes de los Sokols, y está mandada por el Scout Calidera. Y bueno, pues se atreve todavía el que habíamos visto al principio de la charla, el tal Fontana, se atreve a sobreimprimir, conmemorando esto, es decir, la llegada del presidente Masaryk, se atreve a decir, bueno, pues viva Masaryk. Entonces coge los sellos austríacos y los sobrecarga. Bienvenido, presidente Masaryk. Y se queda tan a gusto. Entonces, como había tanto descontento, pues además le dirige esta carta, perdón, este entero postal, se lo dirige al director de correos, al que habíamos visto antes, al Steteki, diciendo, vamos a ver, se está formando un revuelo innecesario, es decir, lo único que estamos haciendo es crear una serie, si no hay correo oficial todavía, pues como no hay nada ni nadie que nos lo impida, nosotros podemos nuestras impresiones, bueno, pues hacerlas llegar, y eso es lo que hacen. Entonces, sobrecarga estos sellitos. Esta carta es francamente rara, sobre todo porque un poco autoriza todo este tinglado, todo este sistema. Entonces habla de los scouts y habla de las sobrecargas revolucionarias en general, ¿no? Aquí dice que, bueno, pues en uno de los textos que habíamos visto al principio, que es el señor este que hace las sobreimpresiones, Francesca Posta, dice, Masaryk llega hoy sobre la 1. Es curioso el texto, ¿no? Este era, hemos dicho, que era el director del secretario general, o sea que, bueno, estas son, digamos, autorizadas. Esta es otra carta, en el que el ministro Sukup, que habíamos visto antes, una carta dirigida a él, que es esta, agradece a los scouts por escrito en nombre del Comité Nacional por el trabajo realizado a todos los scouts. Aquí vemos al presidente franqueado con dos scouts, apoyó la causa de la correspondencia de los scouts. Y ya por fin, y para acabar un poco con esta historia, pues ya hay unas instrucciones muy concretas del 18 de noviembre diciendo esto ya se suprime, se penaliza y se desautoriza todo lo que vaya a correos que sea austríaco. Y entonces, bueno, pues este señor, que es el responsable de correos en ese momento, pues efectivamente quiere ver cómo todo esto está anulado, ¿no? Y aquí tenemos las planchas de todos esos de todas esas sobreimpresiones revolucionarias, como que están, este es un panfleto, una copia de unas instrucciones oficiales del director de correos. Acabado el servicio, estamos ya en diciembre, le mandan todavía por partes distintas de todo el país, concretamente de Pisek, una información al que hizo el correo scout de los sellos y los matasellos. Le mandan diciendo, estamos interesados, un director de correos, estamos interesados en todo este material revolucionario, que es curioso, ¿no? El día 18 de diciembre ya tenemos sellos oficiales, el sello de Castillo propiamente. Bueno, pues el 18 de diciembre se emiten, aunque todavía se siguen circulando cartas con sellos austriacos. Estos son los troqueles de los sellos de los scouts, debidamente inutilizados. Estos se guardan, se depositan en el Comité Nacional, que está aquí situado, y esta es la Torre del Reloj. Esta es una arcada gótica que existía antes de que fuera destruida en la Segunda Guerra Mundial por la ocupación nazi. Aquí cayó una bomba. Ahora, hoy día no existen
estas arcadas góticas, y entonces esto como fue, digamos que depositado aquí, han desaparecido todo vestigio de este sistema material. Y esto es una carta curiosa, como en 1919 se siguen haciendo estas cosas y se siguen presentando en el correo. O sea, tenemos, fijaros, un sello fragmentado, porque claro, este corresponde a este, T3L. Si este le pegamos aquí, o sea, son dos cartas que han circulado, que están certificadas, 138 y 139, por un señor que se va a correos y manda sellos checoslovacos, sellos austríacos, y además se permite el lujo de fragmentarlos, cuando eso está prohibido por correos. Bueno, pues este señor se atreve, ¿no? Excuso deciros cómo se pondría el funcionario. Pues claro, el funcionario tiene que contar aquí a ver cuál es el importe de la correspondencia, ¿no? Lo que no me explico es cómo se lo admitió. Pues se lo admitió. Claro, sí lo Hacer dice. el matasellos de Yolanda y recibir un sobre. No, pero es que es curioso porque han estado No, porque son certificados. Vamos, Sí. se supone que son certificados. son certificados efectivamente porque Sí, tienen- por detrás tienen Sí, la pero es curioso porque claro, aquí con un cero el funcionario de correos tendría que saber muy bien cuál es la denominación de este sello. Claro, si lo pegas aquí, ves que es 40, 4 y un 0, 40. Entonces, pues la mitad, 20. Entonces este señor se volvió loco. En fin, se acordaría de toda su familia. Seguro que son juguetes. Bueno, no lo sé, pero el caso es en fin, que sí que está contado. Está contado porque aquí no se ve muy bien, pero esta raya, aquí pone 45, que es el franqueo total. 45. Entonces la suma de todos tiene que ser 45 y está tachado como diciendo el de correos. Vale, en fin, lleva lo que corresponde, ¿no? Entonces, todas estas cosas se siguen haciendo hasta 1919. Los funcionarios de correos lo admiten sin más. Y bueno, pues eso. Empiezan a publicarse en la prensa, tanto alemana como checa, todo esto. Y bueno, pues al presidente de los Scouts también le citan en el año 1930, le citan a declarar y le dice que bueno, que quieren saber que dónde están los troqueles, que dónde están, él claro, él certifica como que están anulados, pero no le procesan, claro está. Y bueno, pues esto ha sido todo.